Hola chicos, en este video vamos a comenzar con la distribución normal Z. Vamos a ver primero la parte teórica y después los ejercicios para que ustedes también puedan practicar en sus casas. Entonces, para no hacer un video muy largo, voy a hacerlo por partes. Primero vemos la parte teórica, las explicaciones. Después vemos un ejercicio en otro video y así con los demás ejercicios que vayamos a realizar, para que después ustedes puedan repetirlos y no tengan que ver todo el video para llegar a la parte de interés. Vamos a comenzar entonces a hablar de la distribución normal Z. Esta es la forma que tiene la distribución normal. Prácticamente, bueno, se dice que prácticamente todos los fenómenos en la naturaleza siguen una distribución normal, que es esta forma. Esto nos indica que alrededor del promedio caen la mayoría de las observaciones. Sin embargo, y entre más alejado esté una observación, será menos probable que suceda. Algunas de las características de la curva normal es que dentro del área de esta curva, la probabilidad, el total de la probabilidad es 1. Es una curva simétrica. Esto implica que del promedio hacia la izquierda tenemos una probabilidad de 0.5 y del promedio a la derecha tenemos el otro 0.5 restante. Así que en su conjunto tenemos el 1, la totalidad de la probabilidad, el 100% de la totalidad. Ahora bien, si quisiéramos representar cada fenómeno con su propia curva normal, pues tendríamos muchísimas curvas, ¿no? Y para cada una de ellas tendríamos que realizar un análisis específico. Por lo tanto, lo que se suele manejar es utilizar una curva normal estándar. Cuando hablamos de una curva normal estándar, hablamos de una curva cuyo promedio es igual a 0 y que tiene 1, 2, 3 desviaciones estándar a la derecha y 3 desviaciones estándar hacia la izquierda. Entonces, lo que vamos a manejar o lo que vamos a hacer en nuestros ejercicios, primero será siempre llevar nuestro problema hacia una curva normal estándar y a partir de ella podemos utilizar las tablas que vienen en los libros o en internet para poder empezar a analizar nuestro ejercicio. Para poder normalizar nuestro problema, lo que tenemos que calcular es el valor Z, o también llamado valor tipificado. Para ello tenemos que aplicar esta fórmula, el cual nos dice que el valor de Z va a ser igual a la observación que tengamos menos el promedio de la distribución entre la desviación estándar de la distribución. Haciendo esto entonces vamos a tener un valor Z que por lo general estará entre menos 3 y 3, que son las más menos 3 desviaciones estándar que abarca toda nuestra curva normal. Como una regla empírica, se dice que alrededor del promedio, una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, se concentran el 68% de las observaciones de la población o del problema que estamos resolviendo. A dos desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda, tenemos el 95% de todas las observaciones. Y finalmente, en más menos 3 desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda, tenemos prácticamente la totalidad de las observaciones. Prácticamente, realmente el valor es de 99.7%, es muy cercano al 100%. Sin embargo, podemos llegar a tener valores de Z mayores o menores a 3, mayores a 3 o menores a menos 3. Eso ya indican probabilidades prácticamente de 0 o del 100%. Una vez que hayamos encontrado el valor Z o el valor tipificado de nuestro problema, podremos utilizar las tablas de distribución Z para poder identificar las probabilidades o el área que se encuentra debajo de nuestra curva en el valor dado. Aquí sería importante que notemos que existen dos tipos de tablas. La primera es la tabla de distribución normal Z acumulada, en el cual el valor de 0 incluye todo el área que ya está hacia la izquierda del 0. Y a partir del 0 entonces empieza a acumular hasta llegar al 100% de la probabilidad.
Entonces la característica de esta tabla es que cuando estamos en el valor de z igual a 0, la probabilidad ya es de 0.5 porque está tomando en cuenta ya la probabilidad que está todo hacia la izquierda del 0. Y conforme vamos aumentando en nuestro valor z, lo que vamos haciendo es crecer o recorrer hacia la derecha nuestro valor z e ir acumulando el área que ya teníamos hacia la izquierda. La otra tabla que podemos encontrar es la tabla de distribución normal z no acumulada. En este caso, en el valor de z de 0,0, tenemos un valor de probabilidad 0. Esto indica que no estamos tomando en cuenta el área que está hacia la izquierda. Y entonces, a partir de aquí, comenzamos a incrementar y empezamos a tomar en cuenta el área que se encuentra hacia la derecha del 0. Por lo tanto, en este caso, cuando lleguemos a un valor de z igual a 3, que es prácticamente toda la parte derecha de nuestra distribución normal, tendremos una probabilidad de 0.5, porque tenemos únicamente sombreada la mitad de la curva. En el caso anterior, cuando lleguemos a un valor de z igual a 3, entonces debemos tener un valor cercano al 100% o a 1, porque estaremos tomando en cuenta ambas mitades de nuestra curva normal. Esto es únicamente, cualquiera de las dos nos sirve, no hay ningún problema en ello, pueden utilizar una u otra. Simplemente hay que tener muy en cuenta qué tipo de tabla estamos teniendo y qué tipo de área o sombra nos está dando. Esto para que a la hora de hacer el ejercicio sepamos qué tipo de operación tenemos que hacer con los valores que nos están arrojando. Eso, bueno, ya lo estaremos practicando más adelante. Ahora vamos a hacer un ejercicio para determinar el valor z. Tenemos aquí el primer ejercicio, el cual nos dice que tenemos una población normal cuya media es de 20 y tiene una desviación estándar de 4. Y lo que deseamos es calcular el valor de z cuando tenemos una muestra de 25. Entonces nos vamos hacia la fórmula del valor z, el cual nos dice que el valor z se calcula como el valor observado menos el promedio o la media de la muestra de la población entre la desviación estándar de la población. En este caso, x es el valor que estamos buscando, 25. Mu, que es el promedio de la población, en este caso es de 20. Y la desviación estándar, sigma, en este caso es de 4. Entonces, sustituimos con estos valores en nuestra fórmula. Tenemos x que vale 25 menos mu que vale 20 entre sigma que vale 4. Esto nos da 5 entre 4, nos da una probabilidad de, nos da un valor z de 1.25. ¿Qué haremos con ese valor z? Eso ya después lo estaremos estudiando de acuerdo al ejercicio de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio. Ahorita de momento lo único que tenemos que saber es que el valor de z es de 1.25. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Ahora en este caso tenemos un problema en el cual nos indica que la media de una distribución de probabilidad normal es de 500, el promedio es de 500, la desviación estándar de esa población es de 10, y lo que queremos es determinar entre qué valores se encuentran alrededor del 68% de las observaciones, el 95% de las observaciones y la totalidad o prácticamente la totalidad de las observaciones. Esto lo podemos hacer directamente si utilizamos la regla empírica. Si recuerdan, dijimos que si tomábamos en cuenta las desviaciones estándar, alrededor de más o menos una desviación estándar se encontraba el 68% de las observaciones. Entre más o menos dos desviaciones estándar se encontraba el 95% de las observaciones. Y entre más o menos tres desviaciones estándar se encontraban prácticamente todas las observaciones. Entonces, teniendo eso en mente, esta reglita de aquí, podemos directamente determinar cuáles son los valores sin tener que hacer muchas operaciones matemáticas. Lo podemos ilustrar gráficamente recordando una de las diapositivas anteriores. En este caso,
Bueno, aquí gráficamente, como les comentaba, más o menos una desviación estándar el 68%, más o menos dos desviaciones estándar el 95% y más o menos tres desviaciones estándar prácticamente todas. Entonces, lo único que tenemos que identificar es cuánto vale el promedio y cuánto valen las desviaciones estándar. Ya eso nos lo indica el problema, nos dice que la media es de 500, entonces el valor de mu es de 500 y nos dice que la desviación estándar es de 10, así que el valor de sigma es de 10. Con eso entonces podemos empezar a sustituir. Tenemos 500, luego 500 más 10 porque es una desviación estándar, 500 más 20 porque son dos veces la desviación estándar, 500 más 30 porque es tres veces la desviación estándar, y al contrario lo mismo, 500 menos 10 es menos una vez la desviación estándar, 500 menos 20 porque es dos veces la desviación estándar y 500 menos 30 porque es menos tres veces la desviación estándar. Ya lo único que podemos aquí hacer es simplificar. Esto es 510, 520, 530 hacia la derecha, 490, 480, 470 hacia la izquierda. Y entonces ahora sí ya podemos decir que entre 490 y 510 encontramos el 68% de las observaciones. Entre 480 y 520 encontramos el 95% de las observaciones. Y entre 470 y 530 tenemos prácticamente todas las observaciones de nuestra población. Entonces únicamente respondemos las preguntas del ejercicio. El 68% estará entre 490 y 510, el 95% entre 480 y 520 y prácticamente el 100% entre 470 y 530. Entonces aquí hicimos uso de la regla empírica, la cual nos indicó que el 68% está en más o menos una desviación estándar, el 95% está en más o menos dos desviaciones estándar y prácticamente la totalidad se encuentra en más o menos tres desviaciones estándar. Con estos ejercicios hasta ahorita paro esta parte del video. En el siguiente explicaré un ejercicio 3 que es un poquito más complicado, más laborioso. Entonces los veo en un momento.